En tiempos de crisis, Dios llamó a una mujer a levantarse y pelear. Ahora te llama a ti. Ha llegado el momento de despertar del temor, la pasividad y todo aquello que ha intentado adormecer el propósito que Dios ha puesto en ti. Congreso Internacional para la Mujer Edifica 2025, despertando el corazón de las valientes. Ayer estuvimos conociendo aspectos de dos mujeres extraordinarias, de Débora y de Jael. ¿Recordamos? Débora, una mujer levantada por Dios, o sea, despertada y levantada por Dios para llevar a la nación de Israel a la santidad, para volver a establecer los principios y valores de la palabra de Dios. Y Jael, una mujer que aunque no era israelita, fue despertada en el propósito de Dios para vencer a un enemigo que vino a robarle el destino a la nación. Una desde el gobierno y la otra desde su hogar, pero fueron mujeres de una gran disciplina espiritual, porque ¿cuántos saben que sin disciplina no hay cambios? No lo hay, y por eso ayunamos. Por eso tenemos este tiempo de ayuno, de oración, de intercesión, de alimentación de la palabra, porque Dios desea edificar nuestras vidas y no porque necesariamente esta práctica lleve al cambio, sino que estas disciplinas nos permiten ser más sensibles a la voz de Dios y poder obedecerle y hacer lo que Él espera de nosotros. Y en esta mañana quisiera hacer énfasis en algo en lo cual quedamos el día de ayer. El día de ayer nosotros quedamos en que teníamos un enemigo que quiere destruir nuestra familia, ¿recuerdan? Una agenda progresista que quiere destruir la familia, pero Dios quiere restaurar la familia. Y si nosotros vemos cómo actúa Dios, cuando Dios salvó a Noé en el diluvio, Él lo salvó con su familia. ¿Recordamos? Y cuando Dios sacó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios hizo que se reuniera la familia cuando hicieron el sacrificio del cordero. Y fueron por familias, y Dios fue a la familia. Y cuando en la conquista a la tierra prometida, Dios envió unos espías a la casa de Rahab, que en ese momento estaba ejerciendo la prostitución, pero Dios tenía un propósito para ella y le dio la oportunidad de reunir a su familia. Y Dios obró poderosamente. Y cuando Pablo y Silas fueron a la cárcel y ocurrió todo este terremoto y todo esto, Dios le dio la oportunidad al carcelero para reunir en casa a su familia, para escuchar la palabra de Dios. Y cuando el evangelio se extendió a los gentiles, porque antes solamente era de los judíos, Dios escogió un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio, cuando supo de las buenas nuevas que Pedro iba a venir a traer, Cornelio reunió a la familia. Por eso, hijos, hijas de Dios, hoy vamos a hablar de esto, porque tú puedes ser el factor decisivo de cambio de tu familia. Bueno, a 3 personas les entusiasma. Bueno, eso sí me entusiasma más, porque si en tu familia tú has identificado, no sé, enfermedad, pobreza, problemas, divorcios, problemas de depresión o problemas de inmoralidad sexual o problemas de drogadicción, de alcoholismo, Dios quiere decirte que te ha escogido para que las cosas cambien en tu familia.
Amén. Por eso, gracias. Por eso esta mañana, hijos de Dios, hijas de Dios, por eso esta mañana he titulado este mensaje Restaurando mi linaje. Amén. Restaurando mi linaje. Para las personas que toman nota, sí, esto tiene que terminar hoy, porque la promesa de la palabra de Dios dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos creen en esta palabra? No importa lo que tú estés viendo en tu casa, Dios tiene la última palabra. Dios la tiene. Así que hoy vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios de una mujer que se levantó a cambiar el destino de su familia. Así como ayer estudiamos a Débora, hoy vamos a hablar de otra mujer que fue levantada, que fue despertada por Dios para sus grandes propósitos y cumplir así el propósito de restaurar la familia. Así que yo quiero que usted me acompañe nuevamente a la máquina del tiempo. ¿Ok? Vamos a subirnos en esa máquina del tiempo y nos vamos a regresar nuevamente a la época de los jueces. ¿Estamos allí? Aterrizamos. Vemos qué estaba pasando en la nación. Cuando esa máquina del tiempo aterrizó ayer, nos dimos cuenta que en la nación de Israel estaban pasando muchas cosas, porque ellos se habían mezclado con los pueblos idólatras, con los pueblos pecadores. Ellos habían abandonado a Dios, hasta que se levantó Débora como madre de Israel, y la historia cambió, pero solo por 40 años, porque la nación volvió una y otra vez a cometer pecados, y nos encontramos en esa misma situación. Y ya nos vamos al primer libro de Samuel, porque Samuel fue el primer juez, el último juez. Y más que todo, Samuel se levantó como profeta, estableciendo un puente entre los jueces y ya un gobierno de monarquía en Israel. Es decir, que allí ya íbamos a ver casi al primer rey de Israel. ¿Están conmigo? ¿Estamos ubicados en este momento de la historia? Ok, pero vamos a hablar de una mujer. Y esa mujer se llamó Ana. ¿Dónde está Anapi? Yo estaba esta mañana. Allí levantó la mano Anapi. Estaba esta mañana, veníamos en el carro y estábamos conversando, y yo decía: Dios, tú tienes tantas cosas que hablarnos. Pues bueno, hoy vamos a hablar de Ana. Ana significa gracia, favor. Y vamos a empezar hablando de la historia. Había un hombre que es su esposo, que se llamaba Elcana. Y Elcana tenía 2 esposas. No es que eso se use, no es que eso sea lo correcto. O sea, recordemos que estamos viviendo en una situación de antivalores, de una situación donde están en contra de la palabra de Dios. Y allí se levanta Elcana y tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba... ¿cómo saben ustedes? ¡Qué bendición! Y bueno, ¿y cuántos saben que este hombre, en estas 2 mujeres, Penina tuvo muchos hijos, pero Ana era estéril? Ayer hablamos un poco de eso, ¿cierto? Y Ana sufría, y la Penina le hacía bullying. Entonces Ana sufría más. Ana lloraba amargamente. Y la Biblia dice que muchos fueron los días en donde Ana lloraba amargamente, porque en su vientre, tanto espiritual como natural, había un deseo, un anhelo por tener un hijo. Y por eso dice la Biblia que ella se abstenía de comer. La Biblia no dice específicamente ayuno, pero en esa época se usaba la oración, abstenerse de comer, precisamente como una disciplina espiritual
como estamos acá, para buscar el favor de Dios. Y allí está Ana. Y la palabra de Dios nos dice que en medio de esta profunda tristeza y todo, su esposo la amaba. Y el esposo guardaba la mejor parte para ella. Pero esto no le bastaba a ella. Entonces su esposo, yo sé que la amaba, pero no la entendía. Entonces le decía: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y pues no, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Entonces Ana seguía orando hasta que llegó un día en que ella fue al templo. Ella no podía dejar de pedir un hijo, así que vamos a leer por un momento primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella fue al templo, ¿verdad? Dice: e hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, si tú me das, Dios, un hijo, yo te lo devuelvo. Yo lo consagro para ti, para tu servicio. Y Ana allí en el templo está llorando amargamente con este clamor. Y la observa el sacerdote Elí. Yo sé que ustedes conocen la historia. Y él la toma por ebria. Entonces la confronta. Y ella le explica, más que avancemos al verso 15. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y levantó el ayuno. Dice: y comió y no estuvo más triste. Así que mediante la oración y el ayuno, esta mujer concibió un hijo. Y ese hijo fue Samuel el profeta. Y este hijo fue determinante para la nación de Israel. Y nosotros miremos, muchas veces cuando nosotras estamos leyendo a Ana y esto que ella hizo, y esta oración, y esta fe, y esta tristeza, este clamor, a veces nos quedamos hasta ahí, en ese momento de la historia. Pero Dios quiere llevarnos mucho más allá para que nosotras podamos entender cuál fue el verdadero alcance de la oración de Ana. Porque no fue solamente: Señor, dame un hijo. Dentro de lo que ella oró y dentro de lo que ella cantó, hubo una gran revelación. Dentro de lo que ella oró y dentro de lo que ella cantó, abrió un canal de bendición entre el cielo y la tierra para que cosas sucedieran en su generación. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Cuál fue el alcance de la oración de Ana? Cuando el niño nació, fue destetado y el niño fue entregado en el templo para servir a Dios. La nación, vemos que estaba en un caos en el sistema de antivalores. Ya el enemigo de la nación, no estamos hablando del rey Javín que vimos ayer, de Císara, estamos hablando de unos enemigos archirrecontraenemigos de Israel llamados los filisteos.
¿Hay alguien que recuerde a los filisteos? Bueno, ellos instigaban, le hicieron mucho daño a Israel, pero escuchen, cuando nació el profeta Samuel, cuando creció el profeta Samuel, la Biblia dice que mientras estuvo Samuel, ninguna de sus palabras cayó a tierra. La Biblia dice que mientras estuvo Samuel, los enemigos no pudieron atravesar las fronteras. Mientras estuvo Samuel, trajo vida al territorio, protección al territorio. Ahora, si yo te estoy hablando a ti de Samuel, de un hombre usado por Dios, nacido con un propósito y logró tantas cosas para Dios, ¿cuánto más no podrás hacer tú con Dios viviendo dentro de ti? ¿Entiendes eso? Si por la palabra de Samuel ningún enemigo, y sobre todo los archienemigos filisteos, no pudieron entrar a Israel por su palabra, ¿cuánto más hará la palabra de un hijo de Dios? ¿Cuánto más? Y eso es lo que yo quiero que entendamos en esta mañana. Así que el plan del Señor no llega solamente allí. Ya el propósito está Samuel. Pero dentro de ese plan, Dios quiere restaurar una generación. Entonces voy a leer dentro del cántico. Por eso ayer estaba admirada del cántico de este congreso, cuando yo veía a todas las niñas danzar y elevar sus cánticos, para que nosotros entendamos el poder que tiene danzar, cantar y traer los diseños del cielo para que se establezcan en la tierra. Y miremos lo que dice el cántico de Ana. Escuchen, después de que ella concibe. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente: la mujer que no podía tener hijos, ahora tiene 7. O sea, no fue solo Samuel, fueron 7. Es decir, Señor, yo te entrego mi primicia. Y Dios le bendijo con 7 hijos. Amén. Pero dice, y la mujer con muchos hijos, la Penina, se consume porque le hizo mucho daño a Ana. Pero mira lo que dice el versículo 6: el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. Escuchen, porque eso es muy importante. A unos baja a la tumba, pero a otros levanta. ¿Quién bajó a la tumba? ¿Y quién se levantó? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con una generación? Eso es lo que vamos a ver, porque hay una generación escondida. Hay una generación que algo pasó y está en la genealogía de Elcana, su esposo. Entonces poco hablamos de Elcana, poco sabemos de Elcana. Y a veces, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me lo han dicho los discípulos: ay, pastora, es que leer las genealogías a mí me aburre. Bueno, a ustedes no les aburre, pero allá en mi iglesia sí les aburre leer las genealogías. Pero cuando tú coges una genealogía y empiezas a leer el hijo de, el hijo de, el hijo de, aunque tú no lo entiendes, hay una gran riqueza y hay un gran propósito cuando tú descubres los secretos y los tesoros de Dios que están allí escondidos. Así que aunque te suene un poquito aburrido, ¿sí?, ten misericordia de la pastora Mafe y vas a leer conmigo lo que Dios quiere decirnos. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 22. Están pasando sí. Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Dice: los hijos de Coat, Aminadab, su hijo; Coré, su hijo; Asir, su hijo; Elcana, su hijo; Ebiasaph, su hijo; Asir, su hijo; Tahat, su hijo;
Uriel su hijo, Usías su hijo y Saúl su hijo. Los hijos del Cana, 2 puntos, Amasai y Ahimot. Verso 26, el Cana su hijo, Sofai su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo y el Cana su hijo. ¡Wow! Sé que esto no suena muy revelador, pero escúchame, aquí la Biblia nos está diciendo que el ancestro del Cana es Coré. Ahora, no sé si tú sepas la historia de Coré, pero cuando a ti te mencionan Coré, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Rebeldía? ¿Sí? ¿Rebelión? ¿Desobediencia? Ok, qué interesante. El Cana está tan lejos de su linaje, tan lejos de su propósito, tan lejos de su destino, que el Cana no sabe que él es un levita. ¿Hay alguien que esté entendiendo? Es una generación de levitas, de sacerdotes, y el Cana no tiene ni idea porque su generación está escondida. Y Dios quiere hacer algo con eso. El Cana viene de Coré. Y sí, yo sé que hablar de Coré de pronto no es tan inspirador, porque lo primero que viene a nuestra mente es recordar lo que hizo Coré. Y si ustedes no lo recuerdan, vamos a ir en la máquina del tiempo, súbase conmigo rápido, de Jueces nos vamos 300 años antes. Y aterrizamos ya no en la tierra prometida, aterrizamos en el desierto. Y en el desierto están pasando cosas. Y están los levitas, está Moisés, está Aarón. Y resulta que Aarón había sido escogido para ministrar en el lugar santo, ofrecer los sacrificios, y Coré era su primo. Y Coré se resintió. Coré estaba llamado a estar en la puerta, como aquí nuestro varón que nos acompaña estaba allí para ministrar al pueblo de Dios, para escuchar al pueblo de Dios, para darle la bienvenida al pueblo de Dios. Pero Coré no quería la puerta, Coré quería el sacerdocio allá, la intimidad. Entonces él se resintió y se unió con otros, con Datán, con Abiram, e hicieron una rebelión contra Moisés y contra Aarón. ¿Recuerdas ese momento de la historia? Si lo recuerdas, ¿estás conmigo? Ok, y cuando hicieron esa rebelión en contra de Moisés, Dios desató su ira sobre Coré, sobre Datán, sobre Abiram. Y fue tan tremendo la cosa que la Biblia dice que la tierra se abrió y que se los tragó vivos, y todos descendieron al Seol vivos. Y eso fue una gran tragedia en ese momento. Eso fue algo tremendo. Pero la Biblia dice algo interesante, muy interesante. En el libro de Números, dice Números 26 versículo 11, si me lo pones en la pantalla. Números 26 versículo 11. Mientras lo ubican, yo se los quiero leer. Dice: mas los hijos de Coré no murieron. O sea, murió toda la familia, pero los hijos de Coré no murieron. Ahora, la Biblia no nos dice específicamente por qué no murieron, pero los eruditos, las personas que estudian las escrituras, explican que tal vez estos hijos no se unieron a la rebelión de su papá. Ellos se mantuvieron al margen de esto. Pero esos hijos, aunque la tierra no se los tragó, aunque ellos no descendieron vivos al Seol, esa generación quedó enterrada. ¿Usted se imagina decir: es que yo soy hijo de Coré, después de todo lo que pasó?
después de que Dios mostró eso. Eso es como decir: buenas, yo soy el hijo de Pablo Escobar. No debe ser fácil. No debe ser fácil. No debe ser fácil decir: mi papá hizo esto, mi papá hizo lo otro. No debe ser fácil. Así que yo me imagino que estos hijos guardaron silencio. Así que yo me imagino que ellos no querían que los mencionara. Ustedes recuerdan que cómo se transmitía la palabra de generación en generación. ¿En dónde? En la cena de por la noche, en las fogatas, y se contaba la historia, y esto pasó, y la rebelión. Y yo creo que ellos decían: que no hablen de nosotros, que no hablen de Coré, que esto no se sepa. Y entonces esa generación quedó enterrada. ¿Van siguiendo la historia? Ok, bueno, eso me gusta, que sigamos, escondida. Entonces, volvemos a la historia de Ana. Voy a volverte a leer lo que Ana dijo. Esta vez lo voy a leer, permíteme, de la Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos mejor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba, hijos de Coré, y a otros levanta. A unos derriba. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, dice el verso 7. A unos derriba, a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Vamos a entenderlo. Vamos a buscar de qué se trata esto, porque hay una generación enterrada. Pero esa generación va a levantarse. Cuando Elcana y Ana tienen un hijo llamado Samuel, esa generación, ese linaje empieza a ser restaurado con el profeta que fue el puente que Dios usó. Pero escuchen también, la Biblia dice que los hijos de Samuel no se portaron muy bien. ¿Sí recuerdas eso? Entonces yo decía: ay, pero tan bueno que íbamos, ¿sí? Y ahora leyendo, ¿y estos chicos qué fue lo que hicieron? Ahora, en el caso de Elí, dice que Elí no estorbó a sus hijos. No sé si conozcas la historia, pero en el caso de Samuel no nos dice la Biblia eso. Porque no siempre cuando tus hijos desobedecen tiene que ver con que tú fallaste. No siempre. A veces hay cosas que se nos salen de las manos. A veces las presiones del mundo, las influencias, hay cosas que no podemos controlar. Y seguramente eso pasó con el profeta Samuel. Pero la Biblia dice que ellos no hicieron lo bueno. Entonces, ¿qué pasó con la generación? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, cuando tú sigues leyendo, vas a ver que Samuel fue escogido para ungir el primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Y Samuel ungió a Saúl. Y tú sigues la historia, y después ves que el mismo profeta Samuel unge a David. Y sigues leyendo la historia, y ves que después de un tiempo David levanta el tabernáculo de adoración a Dios. Y aunque no puedo extenderme contando la historia, yo solamente te voy a decir algo que nos va a revelar el secreto, que nos va a revelar qué pasó con esos chinos, ¿cierto? Cuando David escogió a los cantores, los de la alabanza, que iban a ministrar en el templo 24/7, nosotros leemos nuevamente las genealogías que a veces nos da pereza leer. Y entonces empezamos a pasar lista de quienes van entrando.
quiénes van entrando. Y empezaron a entrar unos, y empezaron a entrar otros, y empezaron a entrar otros, cuando de pronto entró un hombre llamado Emán. ¡Ah! Emán. Emán es nieto de Samuel. Asaf es nieto de Samuel. Entonces, a pesar de que los hijos de Samuel no hicieron lo correcto, algo pasó que sus nietos sí lo hicieron. Y aunque el enemigo quiso de pronto robarles el destino del Cana, la generación que está escondida, a esta generación, a los nietos que venían a adorar en el templo, esa generación fue levantada porque esos nietos eran los hijos de Coré. Amén. Entonces, vamos concluyendo porque aquí es muy interesante, porque la raíz se corta. Lo que el enemigo de pronto ha querido hacer en nuestra vida se tiene que cortar, porque en la historia de Dios hay bendición. La Biblia dice, sí, pastora, pero la palabra dice que visitaré la maldad de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también dice que Dios hará misericordia con millares. Y esa es la promesa que nosotros necesitamos ver. Entonces, estos hijos de Coré, que tú no debes pasar por alto cuando lees la Biblia, mira el proceso del llamado de Ana. Acuérdate, a unos baja la tumba, pero a otros los levanta. Empecemos a ver el proceso. Cuando tú coges la Biblia, cuando tú lees la Biblia, hay aspectos tan importantes que tú tienes que leer. Sobre todo, por ejemplo, en los salmos. En los salmos no solamente leas los salmos, lee quién es el autor y lee cuál es el propósito del autor, para que tú puedas entender esta preciosa palabra. Entonces vamos a ir a los salmos, y estoy segura que cuando yo lea este salmo tú dices, ay, pastora, pero hasta lo cantamos. Vamos a mirarlo, acompáñame para que veas el proceso. Escucha, estamos en la época en que la generación está escondida. No conocen que son levitas. Y mira lo que dice Salmo 42. Salmo 42. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Salmo 42 no es de David. Son los hijos de Coré. Verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Una generación escondida está clamando por esto. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y este salmo, hijos de Dios, hijitas, está expresando el dolor y la confusión de una familia, hijos de Coré, que ha sido apartada de la presencia de Dios, que está escondida, pero que en su espíritu, en su interior, hay una necesidad, hay un hambre, hay una sed de conocer a Dios, y por eso derrama sus lágrimas, porque esta familia fue separada del rostro de Dios por sus antepasados. Pero esta familia tenía un llamado, y el llamado es irrevocable. Esta familia era levita,
Esta familia necesitaba estar en la presencia de Dios. Entonces vamos a seguir el proceso. Síganme, están siguiéndome. Estamos en nuestra máquina del tiempo. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó el Señor a levantarlos? Salmo 45. Vamos más adelante porque aquí hay una clave. Salmo 45, aquí hay una clave, porque la Biblia dice que fueron separados de Dios, pero ¿cuántos sabemos que nosotros en realidad no podemos, separados de Él, nada podemos hacer? Así que aquí hay una clave, Salmo 45, versículo 10. Salmo 45, versículo 10, es de los hijos de Coré. Y dice lo siguiente: oye, hija, y mira, e inclina tu rostro, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir este salmo? Que Dios está hablando y está diciendo: olvídate de lo que pasó con tu padre. No está diciendo abandone a tu padre, no está diciendo eso, está diciendo olvídate, o sea, deja atrás. Si tú quieres entrar en tu destino, debes dejar atrás lo que pasó en la casa de tu padre y acercarse nuevamente, acercarse, porque tu identidad espiritual jamás va a estar marcada por tu identidad natural. Nunca. Y aquí ellos tienen que tomar una decisión. Me olvido de esto que pasó y empiezo a caminar hacia Dios. Necesito que esta generación se levante de su tumba. Y mira lo que sucedió. La victoria. Escucha, vamos a Salmo 84, que es de los hijos de Coré. ¿Estás viendo el proceso? ¿Estás viendo cómo ellos claman: Señor, mi alma tiene sed de ti? ¿Está viendo cómo el Señor responde: olvídate de lo que pasó? Y ahora miremos qué pasó. Salmo 84 de los hijos de Coré, versículo 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. La puerta. Escogería estar en la puerta. ¿Estás entendiendo? Que habitar en las moradas de maldad. Los hijos de Coré entraron y la generación fue levantada y Dios les dio la victoria. Fueron levantados de la tumba, fueron restaurados y fueron posicionados en su linaje. Y esa es la promesa que Dios te hace a ti y me hace a mí. Amén. Escucha, porque si eso pasó en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más no pasará después de Cristo, que Él es fiador de un mejor pacto y con mejores promesas? ¿Hay alguien que lo entienda? Porque Dios quiere restaurar nuestro linaje, no quiere que nosotros permanezcamos escondidos. Ahora, como Débora, como Jael, como Ana o como Esther, fuiste levantada para un tiempo como este. Es muy especial lo que Dios quiere hacer hoy. No quiero que pienses solo en ti. No quiero que pienses en que
tus antepasados fueron los responsables y pastora, es que yo estoy aquí porque mi papá me abandonó. A ver si cuando usted está en sus andanzas está pensando en su papá que lo abandonó. No, pudo haber sido lo que pudo haber sido. Pudiste vivir circunstancias difíciles, pero jamás tu historia natural tiene que ver con tu identidad como hijo de Dios y como hija de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar. Ahora es maravilloso porque la Biblia dice, quiero recordarte, que mientras el profeta Samuel estuvo, ninguna de sus palabras cayó a tierra y los filisteos jamás pudieron invadirlos. Pero la Biblia dice que Jesús nos dijo que cuando vino Juan el Bautista, ningún profeta se levantó como Juan el Bautista. Eso dijo Jesús. Pero Jesús también dijo, de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hay uno mayor que Samuel. Hay uno mayor que Juan el Bautista. Y ese eres tú. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Hijos e hijas, es hora de restaurar nuestro linaje. Es hora de restaurar nuestro linaje. La Biblia dice que cuando tú naciste de nuevo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la justicia de Dios. Y quiero explicártelo de esta manera. De pronto en tu linaje, en las cosas que viviste, en las circunstancias, estabas conectada con tantas cosas que te arrastraron al pecado, que te llevaron a salir de tu propósito, que no entendías que tú también eres sacerdocio del Señor. Pero Jesús vino y te arrancó de la potestad de las tinieblas, te arrancó y te conectó con Él. Te conectó con su justicia divina. Te conectó y dijo, ahora las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. En Cristo todo es hecho nuevo. En Cristo tú tienes el linaje de Cristo. La Biblia dice que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay nada, hijas. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Te desconectó de la injusticia, de las tinieblas, y te conectó a Él. Ahora estás conectada a Él. Y escúchame, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Por eso, hijos de Dios, quiero terminar mi mensaje con un testimonio y quiero compartir contigo un pedacito de mi vida, porque una cosa es hablar de la restauración del linaje y otra cosa es vivirlo y experimentarlo. Entonces quiero pedirle a Multimedia que pase una foto que traje para compartir con todas ustedes.
Ella se llama Ana. Ana, gracia, favor. Es mi reina. La amo con todo el corazón. Pero hay una historia detrás de ella, de lo que ella tuvo que vivir. Y seguramente es una historia como cualquiera de nosotros la puede vivir. Pero permíteme contarte, cuando ella tuvo y quedó embarazada de su último hijo, ella recibió una noticia muy dolorosa como mujer. Se enteró de una relación adúltera. Su esposo, mi padre, había dejado en embarazo a otra mujer en simultáneo con ella, y ella, en espera de su bebé, tuvo que enterarse de esto y fue muy doloroso. Había una raíz de iniquidad corriendo allí en la familia. Los bebés nacieron. Ella tuvo un varón y ella tuvo una niña. Los hijos crecieron, 4 años. Si quieres, pásame la siguiente foto. Y nació esa niña. Y esa niña, ella empezó a estudiar y todo. Y mi madre se enteró que en varias ocasiones el bus del colegio llevaba a la niña al paradero y no iban siempre a recogerla. Y mi madre sufría por eso. Y ya la 4ª vez, ella mandó recoger a la niña y dijo: no más. Y tomó a la niña y la adoptó como suya. Esa niña soy yo. Ella me amó, me crió, me educó, me llevó a su casa con el resto de sus hijos. Pero mi padre, porque no conocía a Cristo, la abandonó. Entonces ella tuvo que levantarse. Si quieres, vuélveme a poner la foto de mi reina. Ella tuvo que levantarse y, bueno, trabajar, luchar, etcétera, etcétera. Y yo decía: Dios, ¿qué tipo de amor es este? Y Dios me reveló que es algo como las primicias de un amor redentor. Porque ¿cómo te puedes explicar que una mujer decida amar como su propio hijo, aquel que nació de otra relación? Nunca volví a saber de mi madre biológica. No tengo ningún recuerdo de ella, ni rencor tampoco. Pero lo que sí sé es que Dios me reveló las primicias de su amor, de lo que Él hace. Tuve la bendición de llevar a mi madre a los pies de Cristo. Ella me dio a luz a los 4 años y fui el instrumento que Dios escogió para llevarla a la luz a ella. La llevé a los pies de Cristo y la entregué a Cristo como una novia que es entregada en los brazos de Jesús. Porque partió a casa hace 2 años, pero su recuerdo y lo que ella hizo siempre estará conmigo. Es mi reina. Y sabes, de una situación de pecado, de confusión,
de abandono, de soledad, Dios transformó una maldición en una bendición. ¿Entiendes eso? Porque eso es lo que Dios hace. Dios restauró mi linaje y me acercó al sacerdocio. Y con eso no termina la historia, porque también tuve la bendición de llevar a mi padre a los pies de Cristo. Él es mi padre en lo natural, pero es mi hijo espiritual. Llevo 5 años discipulando a mi padre, que tiene 83 años. Y cada semana, aunque él no vive en Colombia, cada semana nos reunimos por Zoom y yo le enseño el evangelio a él. Y él ha llegado a los pies de Cristo, porque eso es lo que él hace. Él restaura tu linaje. Él restaura tu linaje. No sé lo que ha pasado en tu familia. No sé las circunstancias en las que naciste. No sé si sufres por tus hijos porque se han desviado del camino. Mira, Dios tiene la última palabra y Dios te puede llevar nuevamente, porque estamos confiando en el Señor. Estamos confiando en lo que Él está haciendo, y la Biblia dice que somos linaje escogido, y eso es lo que Dios quiere hacer en esta tarde ya. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Ponte de pie, vamos a ministrar al Señor. Y quiero que entendamos lo que verdaderamente significa nacer de nuevo, lo que verdaderamente significa ser un hijo o una hija de Dios. Quiero que entendamos el significado de su sangre, que nos redimió de toda maldición, que nos redimió de todo pecado, que en realidad Cristo vino para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios, para que pudiéramos recibir su herencia. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a decirle con todo el corazón: Señor, cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias, Dios. Yo realmente creo y confieso, Señor. Creo y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Yo creo con todo mi corazón que Él dio su vida por mí. Yo creo que Él murió en la cruz por todos mis pecados. No hay nada que yo tenga que solucionar. Él ya lo hizo todo. Yo confío en la obra de la cruz. Sé que en la cruz Él se llevó todos mis pecados, toda mi iniquidad, Señor. Y por eso hoy te doy gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú me has hablado de esta palabra, porque necesitas conectarme nuevamente con mi propósito divino. Porque tal vez estoy perteneciendo a una generación que fue enterrada por un pasado, por voces acusadoras, por muchas cosas, por muchos errores. Pero tu palabra dice, Señor, que tú nos levantas, que por ti, por la obra de la cruz, nosotros fuimos justificados, fuimos hechos tu justicia, Dios. No hay mérito alguno en nosotros, no hay mérito alguno, todo lo hiciste tú. Y con humildad de corazón te decimos: papá, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que yo quiero que por un momento pienses en tu vida y en la vida de tu linaje. No sé si hay enfermedad, no sé si hay pecado, no sé si hay asuntos por resolver, no sé si hayan conflictos
disensiones, contiendas, divorcios, tantas cosas. Pero hoy levántate como un hijo, como una hija de Dios. Y Señor, yo te confieso, Señor, que esto, Espíritu Santo, tú has mostrado en mi vida, pero yo renuncio al pecado sobre mi vida, renuncio al pecado de mi línea de sangre, Dios. El abandono de mis padres, o de la inmoralidad sexual, o del vicio, o de las cosas que ocurrieron, Señor. Hoy yo renuncio. Hoy, Señor, me olvido. Y mi olvido no es que se me olvide, es que lo entrego delante de ti en la cruz, creyendo, Dios, que tú me haces una persona nueva, una criatura nueva, alguien que no ha existido antes. Así que por el poder de tu nombre y por el poder de tu sangre sobre mi vida, te doy gracias. Y acércate en el Espíritu a la cruz en este momento. Acércate en el Espíritu a la cruz en este momento. Y solo quiero que tú observes a Jesús. Obsérvalo cara a cara. Observa lo que Él hizo por ti y lo que Él hizo por mí. Y permite que su sangre caiga sobre tu vida. Limpiando nuestro duro corazón, lleno de amargura, de resentimientos, de falta de perdón. Hoy escuchaste lo que hizo mi reina, una persona sencilla, normal, pero también escuchaste lo que hizo Jesús por ti. Hoy es día de perdón, hijo de Dios, hija de Dios. Hoy es día de perdón. No podemos cambiar el pasado, pero la cruz permanece eternamente y para siempre, para que tú vayas a ese lugar y sencillamente perdones. Perdona a tus padres, perdona a tus hijos o a las personas que te han hecho daño. Confiésalo, perdona. La sangre que habla perdón, la sangre que habla misericordia, la sangre que está disponible para limpiarte, para vivificarte. Despójate. La Biblia dice que nos podemos despojar del viejo hombre, que podemos quitarnos el enojo, la amargura, la ira, los pensamientos que vienen, que nos asaltan. Despójate de lo que sucedió. Y a través de su sangre, recíbelo. Revístete de Cristo. Revístete de Cristo. Con su sangre Él te reviste. Él te reviste. Oye, hija mía, dice Dios, olvídate del pasado y de la casa de tu padre e inclínate delante de mí para ser mi hija. Recibe su amor inagotable y permíteme hacer una alegoría. Toma tu corazón por un momento. Y quizás cuando lo observes, tu corazón está endurecido, está oscuro, pero la Biblia dice que Él nos dará un corazón nuevo, un corazón que nos enseña a amar y a dar un tipo de amor que no podemos explicar. Así que saca tu corazón y ponlo debajo de la cruz y permite que su sangre preciosa caiga sobre tu corazón. Y cambie el corazón de piedra por ese corazón de carne que solamente de Él puede venir. Señor, gracias por tu amor, gracias por hacerme tu hija, tu hijo. Gracias, Dios.
que tus hijos se hayan alejado. Hoy perdónalos, envuélvelos en un manto de amor inexplicable y empieza a bendecirlos ahora en el nombre de Jesús. Vamos, yo bendigo mis hijos. Y empieza como Débora, como Ana, a profetizar sobre ellos. Profetiza vida y no muerte. Levanto a mis hijos. Señor, que el brillo tuyo esté sobre ellos, que ellos caminen por caminos de santidad. Y así como por la palabra de Samuel, ningún enemigo pudo entrar en el territorio mientras él vivió. Ningún enemigo puede entrar a tu casa mientras tú estés allí. Así que declara bendición sobre tu vida, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus padres, sobre tus hijos. Y levántate hoy como ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar, para declarar, para establecer el propósito de Dios. Gracias, Señor, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y vamos a cantar como nunca lo hemos cantado. Vamos a darle gracias a Dios porque somos la niña de sus ojos. Y yo quiero que escuchemos esta canción y la cantemos como si fuera la primera vez. No de una forma mecánica, sino intencional. Vívelo, experimenta su amor en esta tarde. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Quiero que por un momento tomes a una persona, a una damita que haya venido contigo o que esté a tu lado, y quiero que le abraces. Y quiero que así como hizo Débora, que así como hizo Ana, quiero que le abraces. Y quiero que seas instrumento de Dios para bendecir
Los varones también pueden acercarse, varón de Dios. Tú puedes ir a donde otro varón y puedes establecer una palabra de bendición. Vamos, vamos. Dios puede usar tu boca para bendición. Dios puede usar tu boca para bendición. Vamos, bendice, bendice, sé instrumento de Dios para bendecir. Para decir, se ha ido el dolor, la amargura, se ha ido. Eres una princesa, eres la niña de sus ojos. Hay bendición sobre tu vida. No hay nada que tú desees en el corazón que Dios no te lo haya dado ya. Vamos. Congreso Internacional para la Mujer Edifica 2025, despertando el corazón de las valientes.